Son estructuras, Leila Mejía y Juan Miguel Castillo Roldán. En el día de hoy tenemos un reportaje especial para ustedes. Leila y yo hemos decidido tomar en manos el tema del cannabis, en razón de que es un tema de preocupación para muchas familias que entienden que pueden hacer uso de esta sustancia para ser aplicada en distintas condiciones y enfermedades diagnosticadas, ya que hay muchos estudios científicos e investigaciones que han demostrado que el cannabis puede ser útil para atacar ciertos males, en algunos casos de diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, caso del autismo, y en algunos casos de cáncer. Puede ser útil y es una... Y en la epilepsia también. Y en la epilepsia. Y lo cierto es que en República Dominicana, lamentablemente, no se está discutiendo lo suficiente las posibilidades de innovar en la industria farmacéutica a los fines de que profesionales de la salud puedan implementar estas sustancias y sus componentes químicos en tratamientos que puedan ser más eficaces con pacientes que los tratamientos ordinarios. O sea, en el día de hoy queremos hacer un reportaje sobre este tema, iniciando con entender en qué consiste el cannabis, cuáles son sus propiedades y características. Veamos qué dicen los profesionales que hemos entrevistado para esto. El cannabis es un género con 3 especies de plantas de flor diferentes. ¿Cuáles son esas 3 especies? Rudelaris, Indica y Sativa. La sátiva es la que nos va a hacer entender la diferencia entre esa confusión que suele haber entre el término marihuana, cannabis y cáñamo. A la marihuana se le llama también cannabis por su nombre científico y a sus componentes orgánicos activos se les llama cannabinoides. El más común de estos es el tetrahidrocannabinol o THC, y hay otros también como el cannabidiol o CBD, que también son responsables de los efectos adversos y terapéuticos. Por un lado hablamos del THC y por el otro hablamos del CBD. THC se podría asemejar en la mayoría de los casos a la marihuana y por otra parte, el CBD se podría asemejar o inclinar por el lado del cáñamo. Es el THC la sustancia encargada de generar esas reacciones en el cuerpo humano, entendiendo que en el cuerpo también contamos con un sistema de recepción de estos cannabinoides. Los cannabinoides actúan a nivel de receptores que de forma fisiológica controlan aspectos neurocognitivos y emocionales. Desde el punto de vista fisiológico, el THC actúa bajo la acción de 2 receptores. El primero, que se llama CB1, actúa a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo neurotransmisores de forma presináptica. Y el segundo, a nivel periférico, este se le llama CB2, incluyendo el sistema inmune. La actividad del THC a través de estos receptores le permite una actividad potencialmente patológica o potencialmente terapéutica también. Si tiene un alto nivel de THC, pone a la persona bien alerta, bien animada, bien activa. Si tiene un elevado concentrado de CBD, pone a la persona mucho más calmada, mucho más suave. E incluso esa es la que ayuda a que se perciba menos el dolor. Como en el sistema inmunológico, en el sistema reproductor, en el sistema digestivo incluso, tenemos receptores. Así que cada persona, según esos niveles de receptores que tenga y la cantidad de sustancia que se consuma, puede tener uno u otro efecto. Sí, efectivamente hay muchos países en el mundo que han aprobado ya en su legislación el uso de cannabis medicinal, sobre todo el aceite de cannabis y muy puntualmente el de CBD, como mencionan los expertos, porque la parte medicinal principal es justamente el CBD. El THC es un componente eminentemente alucinógeno. Yo no soy doctora, pero conversé con un médico en California, donde es legal su uso, y me explicó los detalles de la diferencia entre el THC y el CBD. Por ejemplo, en España cultivan una cepa que ya viene así desde la planta, o sea que no tienen que hacer la separación de manera industrial. Cultivan una cepa que han ido con los años perfeccionando, que tiene un componente muy bajo de THC. Digamos que un grupo de personas que usan marihuana para fines recreativos fuesen a utilizar esa cepa, se la van a encontrar mala, porque no tiene prácticamente el efecto alucinógeno, sino que es una cepa cultivada esencialmente para el efecto medicinal, que es principalmente el componente del CBD, que está
en las hojas, en los tallos, no en las semillas, que hay otro componente que es el que muchos conocemos como hemp, que lo vemos incluso aquí, hasta en los supermercados. Sí, hemp seeds. El hemp está en las semillas y no tiene valor medicinal, sino alimenticio. O sea, es como, Y a veces como sabor consumir omega. solamente. Sí. Hay supermercados que lo venden y sí, lo que claro. hace aporta sabor. Y la básicamente. ley dominicana, aunque es una ley tradicional y muy restrictiva, hace la excepción de manera puntual del aceite que se produce de las semillas, es decir, del hemp. Y el valor de eso es puramente alimenticio, tiene una carga importante de omega 3. Es como que tú tomas pastillas de omega 3, pero el hemp no es el que tiene el valor medicinal. Muy importante, que puede servir para condiciones como mencionaste, autismo, cáncer y también las convulsiones producto de la epilepsia. Y fíjate, Leila, lo importante de esta labor que estamos haciendo en el día de hoy, que hemos dedicado la mitad de este programa al tema del cannabis, es que el primer paso para comprender el cannabis es conocer los planteamientos de profesionales que estén legitimados a hablar del tema. Y por eso hemos entrevistado a un patólogo que nos ha hablado de los estudios y nos va a seguir hablando del tema en las siguientes entrevistas, una microbióloga y una psicóloga. Porque lo cierto es que la persona que no está informada sobre el tema, ¿qué es lo que va a pensar en cuanto a la aplicación potencial del cannabis? Se imagina el ¡Eso es uso droga! recreativo, Sí. la condena social típica, más propia también de generaciones un poquito anteriores a nuestra, y se imagina a esa persona que es vago, que se está drogando. Piensa en la parte que es de una condena social de mal uso y de abuso de esa sustancia. Claro. Y obviamente como no puede ver más allá de que no todas esas sustancias, esos productos que son orgánicos, que se dan en la naturaleza y que tienen propiedades químicas distintas, pueden ser aprovechadas. Entonces, la primera parte de esta misión, esta meta de comprender el cannabis y su uso, es diferenciar una cosa de la otra. Y obviamente no por amor al arte y asumirlo como un deporte, de cómo se va a sacar un producto que sea más recreativo, más potente, sino estaba hablando de buscar soluciones que pueden ayudar no solamente a familias, a personas, estaba hablando de niños que han sido sujetos a tratamientos ordinarios en distintas condiciones que en algunos casos han resultado algo efectivos, en otros casos ha habido una efectividad muy limitada, y experimentar con estas alternativas que, quiero aclarar, que no son productos propiamente químicos hechos en un laboratorio, sino productos de la naturaleza, que pueda mejorar la calidad de vida de esa persona y de su familia, creo que vale la pena. Y para lo que se gasta en términos de presupuesto del Estado, en investigación, en industria farmacéutica, hasta en lobismo, y de eso tú sabes bastante, Sí. creo que se puede perfectamente invertir tiempo, esfuerzo, capital en hacer una investigación seria que nos arroje resultados, que ya no sea Juan Miguel y Leila o un comunicador, un abogado, un psicólogo haciendo un activismo por el tema de usar medicamentos alternativos para mejorar condiciones, sino que es un resultado médico científico diciendo sí, puede funcionar, y en productos de una de laboratorio, de experimentos, se resultó que hay una mejoría de un tanto porcentaje en esta conducta. Esa es la razón por la cual en la mayoría de los estados de Estados Unidos han aprobado el uso del cannabis, y en muchos de ellos de manera específica el aceite de cannabis para fines medicinales, incluyendo en Washington, que es sorprendente porque es uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos. Sin embargo, si bien allá no tienen, no es legal el uso recreativo de la marihuana, como lo es en algunos estados norteamericanos, sí está permitido el uso medicinal. Y de hecho, el caso más reciente es Puerto Rico, que no es latino porque es un estado norteamericano, ¿verdad? Pero el comportamiento y las costumbres del puertorriqueño son caribeñas y latinas por la ubicación geográfica. Claro. Y en Perú se está estudiando la posibilidad de la modificación legal para ese mismo propósito. En Estados Unidos el estado pionero en esto es California, fue el primero en aprobarlo. Allá en Los Ángeles tuve la oportunidad de conversar
con el doctor Alan Frankel, que es un señor que ya tiene muchos años utilizando con niños, porque él es pediatra especializado en el uso de aceite de cannabis, pero él es pediatra, o sea, específicamente con niños con distintas patologías, el aceite de cannabis para fines medicinales. Y no solamente él reporta o les reportan los padres excelentes resultados, principalmente en niños que por su condición tienen trastornos del sueño, trastornos de hiperactividad o convulsiones, sino que además el mismo doctor a sus pacientes, como allá no hay ninguna barrera legal, salvo la exigencia de una receta, o sea, no puede ser por tu cuenta, una receta médica, por eso es lo de menos, esa es la única barrera legal que existe allá en Los Ángeles. El mismo doctor enseña a los padres cómo cultivar su propia cepa, que tiene muy poquito THC y casi todo CBD, y cómo fabricar, como dices, porque es algo muy artesanal en algunos casos, claro, fabricar con aceite de oliva y con productos que se encuentran con facilidad en el hogar, un aceite para uso medicinal. O sea que allá en Estados Unidos eso está años luz de países como el nuestro, donde poca gente habla del tema por el tabú, por el impedimento legal, por miedo. Bueno, yo creo que el hecho de que estemos haciendo este programa ya para muchas personas es una osadía. Sí, sí, es un desafío. Y yo estoy muy tranquilo con decir que Leila y yo lo que estamos haciendo es promover que se realice una investigación y que sean aprovechados los mejores beneficios de esta sustancia. Como dice el doctor Ramos, lo dijo ahora, hay efectos potencialmente nocivos y hay efectos potencialmente terapéuticos. Y la única forma en la que vamos como país a poder hacer uso de las mejores aplicaciones es con la investigación. Y hay una cosa que yo quiero decir, que cuando yo en mi labor docente explico temas que no tienen nada que ver con temas de cannabis, y es, hay fenómenos que son intrínsecamente humanos y usted como Estado lo que tiene que hacer es regular. Usted regula para sacar los mejores beneficios, para proteger un bien jurídico, para castigar una conducta indeseada, para promover una conducta en favor de, digamos, de la cultura, del trabajo, de la educación, en fin. En el caso que yo lo explico en mi clase en Derecho Migratorio es, la migración es un fenómeno humano y tú lo regulas para sacar los mejores beneficios. No es ni bueno ni malo, tú tienes que hacerlo. Lo que tú tienes que tener claro es que la gente migra por necesidad y las personas lo que no van a hacer es tirarse al mar. La gente va por instinto de supervivencia, va a buscar una alternativa de lograr obtener mejores condiciones de vida. Tema de cannabis, no tiene nada que ver. Las personas sufren desafíos producto de enfermedades y trastornos que pueden ser atacados con el cannabis. Lo que usted no puede pedirle a una familia es resígnese, yo te voy a cerrar la puerta a buscar otra alternativa y aunque esa no te ha funcionado, yo te voy a poner el impedimento legal. Nosotros somos abogados, tenemos que defender el imperio de la ley. Pero lo que no podemos dejar de reconocer es que el humano, lo que no se va a dejar derrotar, y aunque sea con mecanismos caseros, no controlados, no regulados, va a buscar otras alternativas y ahí suceden las tragedias. Por eso tenemos también sectores en los cuales hay experimentación, ha ocurrido muertes. Caso de los cigarrillos electrónicos y del vaping que tanto hablamos. ¿Qué pasó? Como no había tanta regulación y tanta información, hubo gente que lo mezclaron, inventaron y ya teníamos más de 20 muertos. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos esperando? ¿Qué tragedia que es necesaria para poder darle el enfoque que se requiere al tema del uso del cannabis? Para un tema que no es recreativo, es para ayudar a niños que puedan ser el hijo suyo o el hijo de Leila. Vamos a continuar hablando de este tema, tenemos más reportajes sobre el mismo, pero vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con ustedes aquí. Esto es Estructuras. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos en Estructuras, estamos hablando del tema del cannabis, específicamente para uso medicinal, y les vamos a presentar otro de los reportajes que hemos preparado para ustedes. Si estamos buscando
una sustancia que sea recreativa, nos vamos a dirigir hacia el THC. Si vamos a buscar otro tipo de propiedades que resultan benéficas para el cuerpo, estoy hablando de reducir el dolor, reducir la ansiedad, algunos efectos de unas enfermedades o diagnósticos concretos, estaremos hablando de extraer simplemente el CBD. Para que una planta de cannabis sea considerada apta para ser usada como cannabis medicinal, debe contener 0,3% o menos de THC. Si supera esta cifra, ya no es considerada apta para un uso medicinal. Pasaría a ser un uso recreativo. Ni siquiera se ha estandarizado cuál es la dosis que conviene según la condición o según la edad. No se ha encontrado contraindicaciones así con seguridad de cuándo no se deben de indicar o a qué edades no se debe de indicar. Y todo eso es porque aún falta esa fuerza científica. Aunque sí en los últimos años han habido cada vez más investigaciones sobre este tipo de sustancias y sus utilidades, el uso apropiado. Todo eso está mejorando. Algunos de los efectos terapéuticos potenciales que posee el THC incluyen el manejo de dolor crónico, las náuseas severas y en casos de epilepsia infantil refractaria. Pues se pueden extraer aceites, cremas, ungüentos de uso tópico o gotitas. Estas gotitas funcionarían como cualquier otro medicamento que se suele utilizar bajo la lengua, de 2 a 3 gotas, según la edad, según el diagnóstico para quien se vaya a usar y según el tiempo que se estipule mediante el médico responsable que formule esto. Es mejor si se considera la opinión de ambos profesionales, tanto la opinión del psicólogo como el del psiquiatra. Aunque el psiquiatra es el responsable de indicar el medicamento, el psicólogo puede que note ciertas vulnerabilidades o ciertas características en el paciente que haga que le beneficie o le perjudique ciertas indicaciones como el de indicar el cannabis. Hubo otro estudio también realizado en la Universidad de Texas en el año 2014 que mostró algunos de los efectos a largo plazo del consumo de marihuana en el cerebro, dentro de los que se observaron cambios estructurales en el sistema nervioso central, especialmente en las áreas que están más ricas en receptores CB1, como el hipocampo, la amígdala y la corteza orbitofrontal, donde se observó una disminución en la materia gris. Hay una cantidad enorme de formas de aplicar esta sustancia. De hecho, estamos comentando ahora, Leila y yo, de que en Estados Unidos pueden encontrar formas de consumo a través del agua, botellitas. Cana water. Cana water. Ajá. Agua con cannabis. Que incluyen estos compuestos químicos. Y lo cierto es que en la medida que tengamos más información y promovamos estudios, no solamente vamos a tener más certeza sobre la seguridad de la aplicación de esta sustancia, sino que también el costo pudiera ser más manejable, porque en la medida que se crea un mercado de consumo, eso también abarata los costos. Y esa parte es importantísima para la accesibilidad por parte de los pacientes a esos productos. Sí, porque la verdad, por ejemplo, allá en Los Ángeles, un uso, por decir un ejemplo, un uso de 3 meses, equivale el precio más o menos como $500, $600 por 3 meses de supply, es mucho. Si es comprado directamente de una casa farmacéutica, porque insisto, ya es completamente legal. Si es artesanal, entonces el costo baja. Pero por ley de oferta y demanda debería bajar el costo. También en cuanto al cannabis, nosotros entendemos que en República Dominicana hay ciertos impedimentos de tipo cultural. Somos una sociedad muy cerrada. Aquí tenemos todavía muchos desafíos en cuanto... Yo te dije, desde que yo mencioné el tema, tú sabes dónde, me dijeron, droga, eso es droga. Y yo, pero espérate, déjame explicarte que es un tema medicinal, que no, que eso es droga. No, un tema tabú, bueno. Aquí hay mil cosas. O sea, aquí el tema de el machismo, los temas religiosos, temas del consumo del cannabis para asuntos medicinales, son temas que tienen que ser superados. Señores, pero todavía al día de hoy, pleno 2019, que en República Dominicana tengamos ahora un debate y un escándalo, porque hay un comunicador que se dedicó a decirle prostituta a las personas, a las mujeres. No, él no dijo prostituta, él dijo vagabundas y cueros. Pues yo no quiero decir cuero, Pues eso fue lo que ya él lo dijo. dije por ti. Porque eso fue lo que él dijo, ajá. Bueno, cita textual. Le vamos a dar a la de Leila. píldora a él. Sí, nos van a censurar aquí por ti. No, pero si no lo censuran a él, no me pueden censurar a mí. O sea, que estoy de acuerdo contigo. Pues claro. Él dijo que las mujeres que tienen tatuajes son cueros, y cuando en pleno 2019 tú tienes este tipo de planteamiento... Estamos hablando de Milton Pineda, el cónsul en Sao Paulo.
Cónsul en Sao Paulo, nombrado cónsul general, que yo quiero saber qué es lo que le va a decir a la primera dama. Se va a que poner tiene loco su cuando tatuaje en llegue la allá. muñeca. Cuando llega allá se va a poner loco, se va a sentir rodeado, infestado. O sea, con algo como tú marcar tu cuerpo, con algo totalmente inofensivo, que es quizás el nombre de tu hijo, de tu madre difunta, si eso genera tanto roce y permite que comunicadores establecidos ya puedan decir públicamente en programas radiales o televisivos de mucho alcance planteamientos tan ofensivos, tan discriminadores, que fomentan tanto el odio, la violencia, la discriminación. ¿Qué vamos a decir sobre el tema todavía más delicado, en mi opinión, son más delicados como el cannabis? Esto es una sociedad que todavía le queda mucho por desarrollarse y necesitamos más apertura, pero para la apertura se requiere conocimiento e información y para eso hay que tener un poquito de sabiduría que les falta a muchos de estos comunicadores. Claro. Tenemos un último reportaje para presentarles de este tema, así que vamos a ver y regresamos aquí. ¿Cuál es la solución para muchos de los pacientes que quieren incluir esto para ellos o para sus hijos o el tratamiento de algún familiar? Es traer ese aceite que ya ha pasado por una regulación, por una legislación, por unas pruebas físico-químicas y que se puede comercializar libremente en varios países. Hay diferentes líneas en la psicología. Hay algunos psicólogos que pertenecen a corrientes teóricas que son más rígidas, más estructuradas, y otros psicólogos que pertenecen a unas líneas más flexibles, más holísticas. Entonces, dependiendo del tipo de psicólogo que encuentres, van a haber algunos que apoyen el tipo de medicamentos alternativos y algunos van a estar más firmes con medicamentos que ya están bien estandarizados y que se utilizan ya según la aprobación de la FDA. Cada una debe ir diagnosticada por un médico competente. Si es para el tratamiento de una enfermedad psiquiátrica o un diagnóstico psiquiátrico, debe ser el psiquiatra en colaboración de un psicólogo que estén tratando a X o Y paciente, quienes deben determinar la dosis y la frecuencia de uso. Dependiendo de cuál se fue la que se le indicó, entonces nosotros debemos de tomarlo en consideración porque eso va a repercutir en sus conductas y por ende podemos ayudar a que se acoplen mejor esos cambios que ya están ocurriendo a nivel fisiológico. Se ha utilizado el cannabis para el trastorno del espectro autista, se ha utilizado el cannabis para personas con niveles elevados de ansiedad, para personas con dolor crónico y por ende, como hay un gran incremento en personas que tienen este trastorno, es aún más importante encontrar maneras más efectivas para poder tratarles. Creo que vale la pena incursionar en investigar medicamentos que traigan menos efectos secundarios, especialmente porque se indica en niños. Y los niños están en su desarrollo físico, psicológico, del cerebro. Lo ideal es que si se indica cualquier medicamento, sea el cannabis o cualquier otro medicamento que afecte el funcionamiento del cerebro, se acompañe también de una terapia psicológica, porque el medicamento aliviará el funcionamiento de los neurotransmisores, cómo está funcionando ciertas partes del cerebro. Sin embargo, la terapia psicológica es la que ayudará a la persona a hacer unos cambios más definitivos, porque el medicamento ayuda temporalmente. Es como si bebiéramos Tylenol para el dolor de cabeza, pero si el dolor de cabeza viene por deshidratación, hasta que no bebamos agua, no se va a ir por completo el dolor de cabeza. Muy interesante. Bueno, hemos llegado al final de Estructuras en la noche de hoy. Con suerte hemos traído un poquito de información a las familias dominicanas sobre las posibilidades de acudir a este tratamiento y quizás concientizar o concienciar a los legisladores de que asuman una labor de investigar este tema para ver si actualizamos un poquito la normativa nacional. Gracias por la sintonía, esperamos contar con ustedes de nuevo, no solamente en la próxima entrega del programa, sino que nos visite y se suscriba a nuestro canal de YouTube. Pasen un muy feliz resto de la noche. Hasta la próxima.